esterilización, calculo. Bien, se esterilizó. Y bueno, justo el ejemplo que elegí no es el apropiado, pero si fuera una conserva De vegetales. exactamente, de vegetales, ¿qué otra barrera le estamos poniendo además de la esterilización? Un escaldado y después una esterilización. Sí, un escaldado, una esterilización, un pH, a lo mejor hay algunas conservas vegetales que tienen pHs ácidos, entonces ya tengo dos barreras que estoy combinando en mi forma de conservar ese alimento. Y atmósfera modificada también, ¿no, profe? Para los vegetales. Exactamente, claro, atmósfera modificada también. Bien. Ven que vamos como hablando sobre lo mismo que veníamos comentando todas estas clases, nada más que le estamos poniendo un nombre a todos estos métodos de aplicación, pero a todos estos métodos de conservación, pero se juegan con todos los conceptos teóricos que veníamos charlando durante las clases anteriores. Bien, cuando hablamos de asepsia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Atender a que mi microorganismo tenga poca carga bacteriana. No podemos llegar a la ausencia porque sabemos que la contaminación la podemos disminuir, pero ni siquiera cuando estamos hablando de una esterilización comercial podemos decir que hay ausencia de microorganismos. En realidad vamos a atender a la ausencia de microorganismos que me pueden llegar a causar una enfermedad. Esa condición de asepsia en los alimentos puede ser provocada por algún proceso productivo, como es el envasado. A mi alimento lo vamos a envasar, lo vamos a proteger, lo vamos a blanquear, lo vamos a esterilizar, ¿sí? Vamos a lavar mis materias primas, entonces vamos a bajar la carga inicial, ahí estamos hablando a un método de conservación provocado, o también los alimentos tienen condiciones de asepsia naturales, porque pueden estar protegidos por alguna cubierta protectora, como puede ser la cáscara de nueces, como puede ser el recubrimiento de vitelina que tienen los huevos. Vieron que por eso se aconseja que los huevos no se laven, porque al lavarse, justamente, no solamente vamos a estar eliminando la posibilidad de transmitir un coliforme hacia el interior del huevo, sino que al mismo tiempo, cuando lo estamos lavando, se va a estar solubilizando esa cubierta que se llama vitelina, y en el momento que lavamos va a estar penetrando por el poro. Entonces, esa protección natural que tienen esos alimentos, con nuestra práctica la vamos a estar erradicando. Y otra forma natural de mantener la asepsia es la presencia de fascias o de grasa en carnes de pescado y en carne vacuna, por ejemplo. Las fascias, ¿qué son? Es ese tejido conectivo que recubre las vísceras, que me va a permitir que en el despostado el contenido, por ejemplo, del intestino no pase a el resto de las partes de la media res. Entonces, justamente, lo que me va a generar esa condición natural de asepsia es la presencia de ese tejido conectivo que me va a encerrar aquellas vísceras que tienen mayor concentración bacteriana. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra aportar? Las cáscaras de las frutas también. ¿Algo que se les ocurra? Bien, pasamos al otro ejemplo. Entonces dijimos que la asepsia a través de alguna operación en nuestro proceso productivo, que puede ser natural o puede ser provocada, y también vamos a conservar si eliminamos la carga bacteriana que tenga inicialmente ese alimento. Y lo puedo eliminar a través de distintas técnicas de separación, sin aportar una condición, sin aportar calor, ¿sí? Puede ser, ¿cómo vamos a bajar esa carga inicial? Lavando, ¿sí? Lavando frutas y verduras, vamos a disminuir la carga inicial, vamos a tener presente que tiene que ser agua segura,
agua que no tenga ningún patógeno, que mi recuento se encuentre por mililitro por debajo de 500 unidades formadoras de colonia. ¿Cómo puedo eliminar también microorganismos de algún lote? Separando del lote aquellas unidades que están contaminadas. Cuando nosotros eso lo hacemos también naturalmente, cuando vamos a comprar, separamos o descartamos aquellas que presentan, por ejemplo, un crecimiento de hongos en frutas en su cáscara. Entonces las separamos para que esos hongos, esas esporas no contaminen el exterior de otras unidades, entonces hacemos una primera separación. Eliminamos el riesgo potencial de contaminación en alguna de las unidades que forman parte de ese lote. Podemos filtrar ese alimento. Esta técnica, vamos a ver si podemos implementarla en el laboratorio para eliminar microorganismos a través de técnicas de filtración. ¿Qué condiciones tienen que tener? Primero, que sea un alimento líquido o poco denso, porque si no, no voy a poder filtrarlo, ¿sí? O voy a poder filtrarlo, pero el diámetro de poro de las membranas de filtración tiene que ser muy elevado. ¿Me sirve para que no se me tape en el proceso de filtración de alimentos usar membranas con diámetro de poro grande? No, porque no voy a poder estar separando los microorganismos. Generalmente, cuando utilizo estas técnicas de separación de microorganismos, el diámetro de poro de las unidades filtrantes tiene que ser menor al diámetro de poro de las bacterias. Generalmente se encuentran entre alrededor de 0,5 micrones. Imagínense que no voy a poder filtrar productos que sean algo densos porque se me va a tapar, el diámetro de poro es muy chiquito. Incluso en el caso que yo sospeche presencia en estos alimentos del tipo de un jugo, cerveza, de Pseudomonas aeruginosa, el diámetro de poro tiene que ser de 0,22 porque estas bacterias son muy pequeñas. Son mucho menor a 0,45 micrones y me permiten quedar retenidas en un filtro que tienen esa dimensión de poro. Entonces, fíjense que es específico para alimentos que tienen determinadas características. No podría utilizarlo en cualquier tipo de alimentos. Y por último, podríamos separar también microorganismos cuando centrifugamos o cuando sedimentamos, cuando clarificamos. Generalmente también se usa en alimentos del tipo de vinos, de alimentos líquidos, ¿sí? Porque obviamente cuanto más proporción de sólidos tenga, no lo voy a poder centrifugar. Entonces podríamos estar hablando de agregar floculantes que a medida que van atrapando los distintos sólidos disueltos en ese alimento, me van a también a arrastrar carga bacteriana. Entonces, una forma de permitir conservar mayor tiempo los alimentos, aumentar su vida útil, es eliminar parte de los microorganismos que traen. Puedo filtrarlos, puedo centrifugarlos y después separar la porción inferior de mi proceso de centrifugación. Puedo agregarlo a un floculante y después separar estos sólidos que se separan. Puedo lavar, ¿sí?, mis alimentos o puedo separar aquellas unidades que están contaminadas. Puedo hacer alguna separación visual, una separación macroscópica, o también ayudarme de algunos instrumentos mecánicos. Como puede ser hacer el pasaje a través de una luz UV, así se separan los huevos de un lote que generalmente se sospechan que pueden estar contaminados, dan distinta coloración a la luz UV. Entonces, en línea, ¿sí?, se observan en línea el pasaje a través de irradiarlos, ¿sí?, y se van separando aquellos que tienen coloraciones distintas. Bien, ya vimos dos métodos de separación de eliminación de microorganismos, dos métodos de conservación de alimentos, la asepsia y la eliminación de microorganismos a través de cualquiera de estos procedimientos. Generar anaerobiosis. ¿Cómo podemos generar anaerobiosis?
A través de un proceso de fermentación, ¿sí? Voy a estar eliminando el oxígeno porque las bacterias aeróbicas van a utilizar para crecer ese oxígeno y utilizar los metabolitos que tenga ese medio de crecimiento, y como subproducto de ese proceso de fermentación me va a ir aumentando la concentración de dióxido de carbono. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un alimento fermentado que yo además le voy a agregar como barrera de conservación una lata, voy a estar generando dióxido de carbono, ¿sí? Y no me va a estar permitiendo el desarrollo justamente de microorganismos aerobios. Pero ojo, porque también me puede estar generando o manteniendo en ese estado de latencia bacterias que son anaeróbicas. Entonces tenemos que también analizar los métodos de conservación de acuerdo a la probabilidad de encontrar algún u otro microorganismo. Ambientes anaerobios me van a disminuir el riesgo de encontrar microorganismos aerobios, excepto algunas esporas de microorganismos que son aerobias y extremadamente termoresistentes. Podrían sobrevivir en conservas enlatadas, no van a germinar, no se van a multiplicar, pero en el caso que desaparezca alguna de estas barreras, por ejemplo, alguna microfuga en la lata, puede ser de que se desarrolle. Otra técnica para generar anaerobios es generar vacío en el espacio de la lata que queda sin llenar, en ese espacio que se dice espacio de cabeza de la lata. Se pueden llenar las latas totalmente sin que quede ese espacio de cabeza, o se puede sustituir ese aire, ¿sí?, por dióxido de carbono o por un gas inerte como puede ser el nitrógeno. Bien. Otro método de conservación, y es en el cual vamos a hacer hincapié este último tramo de la clase, es aplicar métodos de conservación a través de la aplicación justamente de temperaturas elevadas, que pueden ser una esterilización o una pasteurización. Bien, ¿de qué va a depender cuando un método de esterilización es una pasteurización, un método de conservación es una pasteurización o una esterilización? ¿Qué voy a tener que determinar? Una temperatura y un tiempo en el cual voy a mantener ese alimento a esa temperatura para que me permita matar algunas células viables, para que me permita matar la mayoría de las células viables, como es el caso de una pasteurización. Y si subimos la vara y aumentamos la temperatura, vamos a tener que determinar cuál es el par tiempo-temperatura que, además de disminuir la cantidad de viables, me va a matar las esporas que pueden estar presentes en mi alimento. Entonces, voy a conservar aplicando una temperatura, un tiempo determinado. ¿Y de qué va a depender que ese método de conservación sea efectivo? Va a depender del tipo de microorganismo que puede estar presente en ese alimento. Va a depender del estado fisiológico que tenga esa bacteria en el alimento, si se encuentra en estado de latencia o si se encuentra en bacterias que se encuentran en una fase de crecimiento exponencial. Van a ser más susceptibles al calor aquellas bacterias, aquellas células que se encuentran en una fase de crecimiento exponencial. Las condiciones del medio, ¿sí? El alimento le está proporcionando nutrientes para que se desarrollen, porque justamente eso va a determinar la fase en la cual se encuentran estas bacterias. ¿Sí? Además de aplicarle algún método de calor, voy a estar combinando alguna otra barrera que tenga que sortear esta bacteria para poder multiplicarse. Y va a tener que estar relacionado también la eficacia de ese método de tratamiento con la termoresistencia, que depende del tipo de microorganismo del cual estoy ensayando. Si yo tengo un microorganismo que es susceptible de esporular, ¿sí?, la termoresistencia va a ser mayor, va a poder sobrevivir a mayores temperaturas de tratamiento, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Entonces,
una característica importante que tiene que ver con el tipo de microorganismo es esta termorresistencia al proceso de conservación que yo voy a estar implementando. ¿Qué efecto voy a tener cuando yo voy a estar aplicando una temperatura durante un tiempo determinado? Depende si se alcanzan temperaturas de destrucción o no, voy a desnaturalizar proteínas, ¿sí? ¿Esto qué implica? También que voy a inactivar las enzimas bacterianas. Yo cuando esterilizo, ¿por qué voy a matar? Porque a temperaturas elevadas no se pueden llevar a cabo los procesos fisiológicos que me van a permitir mantener viva a esa bacteria. ¿Por qué? Porque esas rutas metabólicas van a quedar stand-by. ¿Por qué? Porque esas enzimas, esas proteínas que forman parte de estas rutas metabólicas se van a inactivar por efecto de la temperatura. Además de que voy a producir la muerte bacteriana porque se van a justamente cortar estos procesos metabólicos, puede ser de que esté modificando las propiedades físicas del alimento. ¿Sí? Puede modificar el color, se puede modificar el sabor, se puede modificar también la proporción de vitaminas presentes, porque algunas se van también a desnaturalizar, se van a sensibilizar por efecto del calor. Y se puede aumentar la digestibilidad del alimento por el tratamiento a altas temperaturas. Entonces, cuando yo defina un proceso de esterilización para aumentar el tiempo de conservación, voy a tener que jugar con todas estas variables. No me sirve darle más calor durante más tiempo si justamente es un alimento rico en azúcares, se va a producir el cambio de coloración y el cambio de sabor. ¿Sí? Se van a producir estas reacciones de Maillard que ustedes habrán estudiado en química de los alimentos. Entonces, siempre voy a tener que encontrar la mejor relación tiempo-temperatura para que este alimento sea inocuo, tenga mejor calidad y tenga una mayor recepción a los consumidores. Bien, todos sabemos que nunca vamos a lograr la esterilización, nunca vamos a estar seguros de que no pueda haber que no podamos encontrar algún alimento, algún microorganismo en ese alimento. Cuando nosotros aplicamos un proceso de esterilización, lo que vamos a estar haciendo es reducir la probabilidad de supervivencia de un determinado microorganismo, de aquel que justamente sea para ese alimento el que tenga mayor riesgo de generar una toxicoinfección alimentaria. Como vemos en todas las curvas de crecimiento, o en realidad de muerte bacteriana, nunca vimos que llega justamente hasta el eje de las X, nunca toca. Siempre se va a ir acercando hacia ese valor cero, pero nunca vamos a llegar a una esterilización absoluta, a un valor a una concentración cero de microorganismos. Vamos a reducir la probabilidad de encontrar un microorganismo y que vamos a tratar que esa probabilidad sea la más baja posible. Entonces, en términos prácticos, es posible reducir la probabilidad de supervivencia hasta un grado en el que el producto pueda ser considerado comercialmente estéril. ¿Sí? No va a ser estéril, pero lo vamos a considerar comercialmente estéril. Entonces, ¿cuándo un alimento es comercialmente estéril? Puede definirse como un producto, como un alimento que ha sido sometido a un tratamiento térmico, tal que no se alteró en condiciones normales de almacenamiento, ¿sí? Posterior a ese tratamiento, ni supuso un peligro potencial para el consumidor. Entonces, cuando nosotros definimos un proceso de esterilización, vamos a tratar de definirlo en función a que le queremos bajar esa carga bacteriana de modo que la carga residual que quede no me modifique sus características en el periodo de almacenamiento. ¿Sí? Y en el caso que se multiplique o se modifique, no me genere un peligro para la salud del consumidor.
Entonces, ¿con qué va a tener que ver esto? En relación a que vamos a considerar que un alimento es comercialmente estéril. Vamos a tener que definir un proceso pensando o considerando cuáles son los microorganismos patógenos más termorresistentes que pueden estar presentes en ese alimento, ¿sí? Porque un proceso de esterilización va a estar definido ese par tiempo-temperatura en relación a la carga potencial, al tipo de microorganismo que puede estar presente en el alimento. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, esto lo vamos a dejar acá, pero lo vamos a volver a retomar, ¿sí? Tengamos presente que cualquier proceso de esterilización tiene que ver, ¿sí?, con la pauta de que, bueno, a ver, ¿cuál es el microorganismo que justamente queremos matar que esté presente en ese alimento? ¿Cuál es el que es que podría llegar a ser más resistente a mi proceso y que me puede generar una toxicoinfección alimentaria? Bien, entonces, en la definición de todo proceso térmico, en relación a lo que veníamos diciendo, tengo que definir cuál es el microorganismo diana que yo quiero disminuir, cuál es el que quiero matar, cuál es el que quiero llevar de una probabilidad de supervivencia a valores de, por ejemplo, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, ¿sí? ¿Cuál es el microorganismo que yo quiero matar? ¿Cuál va a ser esa combinación tiempo-temperatura? Y ¿cuál va a ser el instrumento que me va a permitir esterilizar ese lote de alimentos? Puede hacerse un proceso de esterilización, como se hace en lácteos generalmente, a través de intercambiadores de calor. No sé si en algún momento a lo largo de alguna materia se los han mencionado, si podemos esterilizar a través de intercambiadores de calor, en el caso de la leche fluida, que nosotros compramos en sachet, se esterilizó a través de intercambiadores de calor. Son placas que se encuentran a temperaturas elevadas y se hace circular a través de esas placas la leche, ¿sí?, un volumen muy fino, un tiempo muy pequeño, y luego se envasa. O si no podemos definir procesos de esterilización, procesos térmicos, en autoclaves, que son cámaras cerradas. ¿Qué tipo de alimentos vamos a esterilizar en autoclaves? Aquellos que estén envasados, ¿sí? ¿En micro general usaron autoclaves? Sí, ¿O sí, vieron? profe. Tienen idea más o menos de lo que estamos hablando. Y en este tipo de procesamiento térmico, ¿cuál es el agente causante de la esterilización? ¿Quién es el que me va a estar provocando esa temperatura en el interior del autoclave? ¿Qué tipo de No sé calor? si, ¿Vapor no es? ¿No era? claro, calor Exactamente, húmedo. el calor húmedo, ¿sí? Eso, Porque eso. hay mayor transferencia de calor, ¿sí?, en el vapor, ¿sí?, calor húmedo, que en el calor seco. Y aquellos alimentos que tienen mucha concentración de azúcares van a ser más, como hay mejor penetración de vapor, el tiempo de esterilización va a ser menos y es mejor esterilizar en este tipo de procesos térmicos. Bien, entonces, básicamente, ¿cómo funciona un autoclave? Tiene un aporte de agua, se va a calentar el agua, ¿sí?, va a empezar a aumentar su temperatura, generalmente son eléctricos, aumenta la temperatura, hay un pasaje de ese volumen de agua del estado sólido al estado de vapor, permitimos un venteo, una eliminación de todo el aire que está presente en el autoclave. Una vez que estamos seguros que toda la cámara del autoclave está invadida por vapor de agua, se elimina ese venteo, se cierra. Hoy, en la actualidad, esto que estoy comentando es para autoclaves que se manejan manualmente, pero en la actualidad todo proceso que forma parte de esterilización de alimentos se dan a nivel industrial. Entonces, todo esto está totalmente automatizado. Bien, se cierra, se llega a la temperatura que nosotros determinamos que va a disminuir
o que es la temperatura ideal para bajar el microorganismo más conflictivo que yo tengo que erradicar de ese alimento, y se mantiene a esa temperatura el tiempo determinado a través de el análisis justamente de mi proceso térmico, considerando todas estas particularidades que mencionábamos anteriormente. El tipo de alimento, las características que tenga este alimento, qué microorganismos pueden llegar a estar presentes, si es un alimento sólido o si es un alimento líquido. Sabemos que la transferencia de calor en alimentos sólidos se da a través de qué proceso, que lo habrán estudiado también en alguna otra materia. Conducción. Bien, a través de un proceso de conducción. Los alimentos líquidos, la transferencia de calor es a través de convección, y de acuerdo a cómo sea esa transferencia de vapor, vamos a encontrar el punto frío de esos alimentos en determinada región del alimento. Si es un alimento sólido, ¿sí?, el punto frío va a estar en el centro geométrico del alimento. Si es un alimento líquido, el centro frío va a ser en el centro, pero más desplazado hacia abajo. ¿Qué es un punto frío en un alimento que es importante considerar en un proceso de esterilización térmica? El punto frío es aquel punto del alimento que tarda más en alcanzar esa temperatura de esterilización, ¿sí? Entonces, en un proceso térmico tenemos que controlar en primera instancia si mi autoclave tiene algún punto frío, si alguna zona en la cual es más complicado que alcance esa temperatura, y por otro lado, cuál es el punto frío de mi alimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a contar, por ejemplo, esos 5 minutos que tiene que estar a 125 grados, ¿sí?, cuando fue alcanzado por ese punto frío presente en el alimento. Y por aquel alimento que esté en el punto frío de mi cámara de autoclave. ¿Cómo lo voy a determinar? A través de distintas sondas que están en el autoclave en distintos puntos de la cámara. Incluso cuando se hacen estos trabajos de investigación previos, pongo distintas sondas en regiones de mi alimento para poder determinar cuál es justamente este punto frío. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la evaluación de un proceso de esterilización, ¿qué nos va a pasar? ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, va a ir aumentando la temperatura en mi alimento. Cuando nosotros llegamos a la temperatura justamente en la cual va a ser la máxima, va a ser esa temperatura máxima, ¿por qué? Porque a mayor temperatura me puede generar alguna modificación en las características organolépticas, en las características nutricionales de mi alimento. Y después lo voy a mantener justamente a esa temperatura de esterilización un tiempo determinado. Cuando alcanzamos ese tiempo, se corta el calentamiento y después ese alimento que va a entrar en la fase de enfriamiento, y cuando la temperatura interna de la cámara alcance la presión atmosférica normal, ¿sí?, la temperatura del exterior, ahí vamos a proceder a la apertura de la cámara. ¿Cómo podemos evaluar? En algún momento también yo les había comentado que podemos poner dentro del autoclave indicadores químicos y biológicos para que nos den una primera aproximación si ese proceso de esterilización fue efectivo. Podemos colocarle unos discos que me van a dar una pauta a medida de cuánto se coloreó. Es una hoja de papel que tiene como distintos cilindros de distintos diámetros, y a medida que se va generando el vacío adecuado en la cámara de esterilización, se van a ir coloreando la mayor cantidad de cilindros de distinto diámetro, y es una pauta que me va a indicar si el vacío que se generó dentro del autoclave o la temperatura a la cual llegó es la indicada. ¿Cómo lo puedo controlar también? Poniendo estas sondas, y puedo ir evaluando desde afuera, ir monitoreando las temperaturas a las cuales va alcanzando
van alcanzando estas ondas. No tiene que haber la dispersión entre las distintas ondas debe ser lo más baja posible para que justamente tengamos controlado estos puntos fríos dentro de mi proceso. Bien, entonces tengamos en cuenta que todo proceso térmico va a ser específico y único para el alimento evaluado. Si yo cambio, yo a través de cuando desarrollé el método de esterilización para ese alimento, lo ensayé con determinadas características, lo ensayé con determinadas materias primas, lo ensayé con un determinado proceso de fabricación, lo ensayé en un envase determinado, en un tipo de autoclave. Cualquier variable que yo modifique voy a tener que volver a establecer ese par tiempo-temperatura, ¿sí? Porque justamente todas estas variables tienen que volver a repetirse en cada uno de los procesos de esterilización. ¿Por qué? Porque si mi cámara es más grande, el tiempo en el cual yo voy a alcanzar esa temperatura óptima de esterilización va a ser mayor, porque la cámara es mayor. Si yo acomodo los alimentos en el autoclave de una determinada forma, siempre voy a tener que respetar esa cantidad de latas en mi autoclave y acomodadas de esa forma. ¿Por qué? Porque como estén acomodadas me va a dar una mayor o menor, digamos, barrera para poder distribuirse el vapor dentro de la cámara. Si yo tengo pocos, el vapor se va a distribuir más fácilmente dentro de la cámara. Si tengo muchos, van a tener que no tocarse esas latas para que justamente el vapor penetre entre cada una de las latas y logre calentar el contenido de cada una de las unidades. Entonces, siempre tengo que volver a establecer las mismas consideraciones que inicialmente me permitieron determinar que a esa temperatura yo puedo matar el microorganismo que me genere mayor riesgo en ese alimento. Cualquier cambio en el proceso, en el método de fabricación del alimento o cualquier complicación, se me rompió el autoclave, me cambiaron las características de la lata, la hojalata tiene distinto espesor, distintas características del barniz sanitario, cualquier tipo de consideración, cualquier modificación me tiene que llevar a preguntarme si me implica un riesgo potencial a mi proceso de esterilización. Analizo el riesgo que me generó el cambio de alguna de estas variables y considero si tengo que volver a restablecer un nuevo proceso térmico de esterilización en mi alimento, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo presente siempre. Bien, entonces, a ver, cuando nosotros esterilizamos, ¿con qué tiene que ver? La carga bacteriana que está presente en esa lata o en ese alimento, ¿qué está atravesando? Está atravesando modificaciones, ¿sí? Estamos partiendo de una concentración inicial, le aplicamos una temperatura determinada, un tiempo determinado, y esa concentración inicial va a ir muriendo siguiendo una cinética de destrucción de primer orden. Eso fue lo que estudiamos en la clase 2, 3 y 4, ¿sí? Aplicando un proceso de esterilización, le va a estar pasando a las bacterias que están formando parte de ese alimento todo lo que estudiamos en esas primeras clases, ¿sí? Llegamos a poder establecer, vamos a salir de, así puedo manejarme con el mouse, hicimos ejercicios partiendo de una concentración determinada y aplicando un tiempo, ¿sí? Y una temperatura específica, a ver cuál era la concentración final, sabiendo cuál era el tiempo de destrucción térmica, ver cuál es el tiempo final para disminuir concentraciones bacterianas mayores a un orden de un tiempo de destrucción decimal, es decir, vamos a partir de 10.000 y nos quedan 1.000, ¿sí? Le aplicamos más tiempo de esterilización
si queremos bajar poblaciones en las cuales voy a estar reduciendo más del 90% de la carga inicial de esas bacterias, ¿sí? Entonces, todas estas fórmulas son para ustedes familiares, ¿sí? Es lo que va a estar sucediendo en cualquier proceso de esterilización de mi alimento. Vamos a estar destruyendo la carga inicial. ¿Cómo se destruye? A partir de la destrucción térmica atravesando distintos ciclos de esterilización. Vamos a bajar primero un 90%, después de la carga que me quedó vamos a destruir otro 90%, y vamos a determinar cuántas veces vamos a querer atravesar por ese tiempo de reducción decimal para determinar que ese microorganismo que quiero destruir, ya la probabilidad de supervivencia se encuentre por debajo de un nivel que ya no va a ser riesgoso para la salud del consumidor. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo que pasa en mi proceso de esterilización es lo que estábamos comentando a lo largo de todos los problemas que hicimos en las primeras clases que compartimos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Bien, y hablamos ¿qué parámetros estuvimos practicando o definimos cuando estudiamos la cinética de destrucción térmica? Z. El D y el Z. Bien, ¿y qué era el D? Un tiempo. El tiempo de reducción al 90%. Ya exactamente no me recuerdo, pero era un ciclo logarítmico. Bien, es el tiempo que yo necesito aplicar. Si yo estoy esterilizando un alimento que tengo 1000 bacterias y yo tengo un D de 5, ¿qué? Minutos, porque dijimos que D es 5 minutos, yo sé que, y que el D está definido siempre a una temperatura determinada, si yo le aplico 5 minutos a la temperatura que está definido a ese alimento, voy a bajar el 90%, voy a matar el 90% de la carga que estoy teniendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero Sí. si yo tengo un alimento que es banal, está bien, con que me quede un 10% de la carga inicial que yo tenía, no me complica, porque a lo mejor lo único que me puede llegar a modificar es el color de mi alimento. Pero si yo tengo una bacteria esporulada, como puede ser un Clostridium botulinum, con aplicar ese tiempo que me reduce un 90% de la carga inicial, voy a dejar un alimento en condiciones muy riesgosas. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar varias veces ese tiempo para que varias veces reduzca el 90% de la carga que me va quedando a medida que voy pasando por distintos ciclos logarítmicos. Profe, perdón, y ahí donde en una filmina decía que para esa toxina botulina tiene que ser 12 veces el D. Exactamente. Ahora vamos a ir a ese valor. ¿Y qué tiene que ver? Si es un alimento, ¿con qué tiene que ver esto? Con que yo decía que todo proceso de esterilización tiene que ver con el microorganismo que yo quiero matar. Si yo tengo un enlatado, voy a querer matar aquellos microorganismos que me generan esporas, como por ejemplo el Clostridium botulinum. Entonces, acá vamos a incorporar el criterio de 12D, quiere decir que son 12 reducciones decimales. Si ahora vamos a ver cuál es el tiempo y cuál es la temperatura para el Clostridium botulinum, en el cual yo bajo un 90% la concentración inicial. Entonces yo voy a aplicar un tratamiento de 12D en ese caso. ¿Por qué repaso esto? Para que se comprenda qué es ese valor de 12D y porque vamos a incorporar otro concepto que es el valor de F0. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos repasado, cuando vimos la cinética de destrucción, un valor D, que es un tiempo, que es el tiempo en el cual bajó un 90% de la carga, ¿sí? Y ese valor D está definido a una temperatura. Es un tiempo que yo aplico en un proceso de esterilización, ¿sí? A una temperatura determinada.
Pero ese D, yo me aseguro que en ese proceso de esterilización solamente voy a matar el 90% de las bacterias que yo tenga. Recuerden que había problemas en los cuales yo tenía una concentración en las cuales yo quería bajar mayor carga que un 90% y el tiempo que yo iba a tener que aplicar iba a ser mucho mayor. ¿Y en qué me iba a basar? Me iba a basar en el tiempo en el cual yo bajo un 90%. Si yo quiero bajar de esta concentración a esta concentración más de un 90% más, y quiero llegar a un 99%, un 99,9% o un 99,999% de destrucción, voy a tener que ir aplicando varios ciclos logarítmicos. Entonces, ese tiempo va a ser mayor, que era cuando yo estaba calculando este T en los problemas, ¿sí? Cuando quería bajar más de un ciclo logarítmico mi concentración inicial de bacterias. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Ahora vamos a incluir otro concepto que es el DF, que también es un tiempo, pero que va a estar definido a una temperatura de esterilización de 121. Acá yo no voy a jugar ya con cuánto tiempo voy a tener que aplicar de calor para matar una concentración de tal a tal, ni a qué temperatura voy a esterilizar para bajar tanta concentración bacteriana, no. Los valores de F van a estar siempre definidos a una temperatura fija, que es un 121. Pero todos siguen siendo valores de tiempo de destrucción. ¿Sí? Entonces, nosotros hasta ahora jugamos con qué variables. Con este tiempo, donde bajamos un 90, con este tiempo en el cual bajamos más de un 90%, y ahora vamos a ver cuál va a ser un tiempo en el cual vamos a esterilizar, a someter a un alimento y ya teniendo en cuenta una variable que es dejando fija una temperatura y definiéndolo para un tipo de microorganismo específico. ¿Por qué? Porque dijimos que un proceso de esterilización iba a estar definido para el microorganismo diana que nosotros queremos exterminar, ¿sí? Que queremos bajar su concentración. El microorganismo diana es aquel que tiene mayor probabilidad de supervivencia en el alimento que voy a estar considerando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Nada, acá que habíamos dicho, ¿sí? El valor D es un tiempo. Cuando representábamos la concentración de la carga, si yo aplico un tratamiento térmico, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, obtenemos esta gráfica. Si graficamos el logaritmo de estas concentraciones en función del tiempo, ya se va a transformar en una recta. Y el D es el tiempo que yo necesito. En este caso voy a necesitar 10 minutos, ¿sí? Para pasar de una concentración de 10 a la quinta a una concentración de 10 a la cuarta. O sea que bajé un ciclo logarítmico, ¿sí? Reduje de una concentración de 100.000 a una concentración de 10.000. Maté el 90% de las bacterias. Me quedó el 10% de las bacterias. Todas estas curvas de supervivencia, ¿sí? Están determinadas a una temperatura constante, que es lo que está pasando cuando yo estoy sometiendo a mi alimento a un proceso de esterilización. Bien, ¿qué hemos definido también? El valor de D es un tiempo a una temperatura determinada. Y el valor de Z es un delta T, es un intervalo de temperatura. ¿Sí? ¿Recuerdan que el Z era un delta T? Es cuánto tengo que modificar mi proceso de esterilización para que yo baje el tiempo de reducción, para que yo baje SD un orden de magnitud. O sea, ¿cuánto voy a tener que, por ejemplo, cuántos grados voy a tener que aumentarle a mi proceso de esterilización? Por ejemplo, si estábamos a un proceso de esterilización de 121 grados, ¿cuántos grados voy a tener que aumentar a mi proceso de esterilización? ¿Cuántos les voy a tener que sumar a 121 para que el tiempo en el cual yo mate ese microorganismo diana baje un orden? Si inicialmente eran 10 minutos, ¿cuánto tiempo voy a tener que aumentar a
voy a tener que aumentar, cuántos grados voy a tener que aumentar la temperatura de ese proceso para que si inicialmente era de 10 minutos, me baje a 1 minuto. ¿Sí? Ese era el valor de Z, ¿recuerdan? Sí. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver ese valor de Z con el tipo de microorganismo que está presente en el alimento que yo quiero esterilizar. Si son microorganismos más termorresistentes, este incremento en la temperatura va a tener que ser mayor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, perfecto. Bien. Acá tenemos una gráfica de la concentración, cómo va modificándose la concentración de bacterias, ¿sí? En función del tiempo, ¿no? D1 es de 0,4 minutos. El tiempo que yo necesito. ¿Qué me está indicando estos 3 valores de D? ¿Quién se anima a comentarme? Yo ya lo repetí varias veces. Pero, entonces, el valor de D, yo tengo 3 valores de D. Son distintos, ¿no? ¿Qué me están indicando? El tiempo a una temperatura determinada. ¿Eso es lo que dice? Claro, sí. Y si este D es menor que este D, ¿qué me va a estar indicando también? Acá yo con 0,4 minutos voy a destruir el 90%. Acá con 0,7 minutos, ¿sí? Voy a destruir el 90%. Pueden ser 3 tratamientos distintos a distintas temperaturas, ¿sí? Si yo tengo un D más bajo, mi tratamiento de esterilización seguramente es más alto, ¿sí? La temperatura de esterilización va a ser más alta, ¿no? Sí, a ¿Lo menor podés? de, mayor Sí. temperatura. Sí. Claro, a menor D, mayor temperatura, ¿sí? Y si lo vemos desde el punto de vista de la termorresistencia, si yo tengo un valor de D mayor, mi microorganismo va a ser más o menos termorresistente. Más resistente. Más. Se le Más tengo que aplicar, claro, más tiempo a la temperatura de esterilización es más termorresistente. Entonces, esos valores de Z, recordamos que es cuánto tengo que modificar esa temperatura para que mi proceso de esterilización sea más efectivo. Que sea más efectivo implica que con esa modificación de temperatura yo baje el tiempo en el cual voy a reducir ese 90%, porque el Z era el tiempo en el cual yo voy a bajar un orden de magnitud, la temperatura, esa modificación de temperatura a partir de la cual yo voy a modificar el tiempo, ¿sí? Que voy a someter a mi alimento un orden de magnitud. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, es un cambio de temperatura. Es cuánto tengo que modificar mi proceso de esterilización para que ese tiempo inicial de se modifique un orden de magnitud, que baje de 10 minutos a 1 minuto. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que modificar la temperatura de mi autoclave? Me indica, ¿sí? Cuando lo relacionamos con las características del microorganismo, justamente la dependencia que tienen esos microorganismos a la temperatura, ¿sí? Indica la dependencia del factor biológico con la temperatura. Valores pequeños de Z, ¿qué me van a indicar? Que con una poca modificación de la temperatura tiene un cambio significativo en ese tiempo de esterilización, ¿sí? O sea que ese microorganismo tiene una gran dependencia de la temperatura, es más susceptible a cambios de temperatura, es menos termorresistente. Con valores grandes de Z, ¿qué me van a estar indicando? Que necesitan cambios más grandes de temperatura para poder esterilizar. Estamos en el caso de las bacterias esporuladas. Tienen gran resistencia a los procesos de esterilización, o sea que poca susceptibilidad, poca dependencia a los cambios de temperatura.
Entonces, como habíamos dicho, el Z nos va a proporcionar información acerca de la resistencia de un microorganismo a distintas temperaturas. Para las esporas de numerosas bacterias, esos valores de Z están muy cercanos a modificaciones de 10 grados centígrados, a deltas T de 10 grados centígrados. Recordemos que no es un valor absoluto, es la modificación de un proceso de esterilización, la modificación de una temperatura que nosotros considerábamos que era la temperatura de esterilización. Hasta acá estamos recordando todos conceptos que ya habíamos visto, pero desde la visión de un método de conservación de un proceso de esterilización, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir? Esta definición de valor Z, que es el valor esterilizante, ¿sí? Es el par tiempo-temperatura que le voy a agregar, que me va a definir ese proceso de esterilización, pero definiéndolo a 121 grados, siempre el F va a estar definido a 121 grados y va a ser para un microorganismo específico. Por eso dijimos que cuando diseñamos un proceso de esterilización, siempre va a ser un microorganismo diana. Entonces, el valor F va a ser ese tiempo que yo voy a esterilizar mi alimento a 121 grados y que me va a estar referido al microorganismo que potencialmente va a ser más riesgoso para la salud del consumidor. Y ese valor F va a ser un múltiplo de D. ¿Por qué? Porque con el D voy a bajar nada más que el 90%. Y yo quiero estar más segura, ¿sí? Porque quiero destruir el microorganismo más patógeno que puede estar presente en mi alimento. Entonces, no lo voy a someter solamente a un tiempo que me baje el 90%. Lo voy a someter a varias veces ese ciclo de esterilización, a ese intervalo de tiempo. Por eso decimos que el F es un tiempo que no es nada más ni nada menos que un múltiplo de ese valor D. Por eso hablábamos también de cuántas reducciones decimales le íbamos a aplicar en ese proceso de esterilización. ¿Cuántas veces vamos a aplicar ese D? Por eso comentaba Lorena que aparecía este valor de 12D. ¿Cuántas reducciones decimales aplico en mi proceso de esterilización para reducir la probabilidad de encontrar una bacteria, la cantidad de reducciones decimales que determine la naturaleza del microorganismo que está presente en el alimento y las características de ese alimento, para definirlo? Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, F es un tiempo, es un tiempo igual que el D y es un tiempo igual que ese T minúscula, y este F, la característica que tiene, que está definido para un microorganismo determinado y a una temperatura específica. Y es un valor mayor al D porque va a ser un múltiplo, que va a estar determinado con cuántos ciclos voy a querer bajar este valor de D. Bien. Entonces, si retomamos esto de que todo proceso de esterilización tiene que estar abocado a eliminar aquella bacteria que es más patógena y que tiene más probabilidad de estar presente en mi alimento, aparecen distintos microorganismos diana. En la industria de las conservas, el microorganismo diana va a ser justamente el Clostridium botulinum, porque es una bacteria que genera esporas, es una bacteria que desarrolla en condiciones de anaerobiosis. Estas condiciones se presentan en los distintos enlatados. Y este criterio de 12D, ¿qué es lo que va a establecer? Me va a establecer que mi proceso de esterilización tiene que tener el mínimo tratamiento térmico que me permite reducir una población de esporas de Clostridium botulinum a 10 a la menos 12. Por eso decimos que es el concepto 12D, porque vamos a reducir la carga bacteriana de una espora a 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, aplicando, ¿sí?, la fórmula de que cuánto tiempo voy a necesitar someter a este alimento a 121 grados para disminuir la carga bacteriana de 1 a 10 a la menos 12. Esta fórmula
es nada más ni nada menos que esta fórmula. Vamos a determinar, ¿se acuerdan? ¿Qué tiempo necesitamos para bajar? En esta fórmula usábamos, lo usábamos en los problemas para ver cuánto tiempo necesitábamos someter a mi universo para bajar de esta concentración, ¿sí?, a esta concentración, teniendo como dato que para bajar el 90% yo tenía que aplicar este tiempo a una determinada temperatura. Esta fórmula es igual que esta. Nada más que este tiempo, al ser un F0, a ser un F va a estar determinado a 121 grados. ¿Cuánto tiempo tengo que aplicar? 121 grados para reducir la carga bacteriana, ¿sí?, es decir, la presencia de Clostridium botulinum de una célula a 10 a la menos 12 células, ¿sí? Pero ven que es la misma fórmula. Porque vamos a estar aplicando un tiempo, un proceso de esterilización, considerando una temperatura de esterilización a 121, por eso el D, el tiempo de reducción decimal, está especificado a 121 y me lo está dando que es de 0,21 minutos. ¿Y cuánto quiero reducir yo? Quiero reducir de una probabilidad de 1% de obtener, de que pueda sobrevivir el Clostridium botulinum, a una probabilidad de 0,00011 ceros antes de un 1. Esa es la probabilidad de encontrar en una lata una célula de Clostridium botulinum. Nunca va a llegar a 0, sino va a ir acercándose a 0. ¿Cuánto es ese tiempo que yo necesito someter a mi lata en proceso de esterilización a 121 para bajar de esta concentración a esta concentración? 2,52 minutos. Entonces, estos 2,51 minutos están definidos a 121, por eso acá el tiempo ya no se va a llamar T minúscula, ¿sí?, sino se va a llamar F0, ¿sí?, porque está definido a esa temperatura. Y como está especificado a microorganismo diana, es el Clostridium botulinum, hay distintas bibliografías y hay distintos trabajos que han determinado que la contaminación, el nivel de contaminación que me asegura un tratamiento térmico efectivo es aquel que me permite bajar de 1 a 10 a la menos 12. Entonces, ese tiempo lo definimos como el valor de F0, que sale de esta fórmula, y es 2,52 minutos. 2,52 minutos aplicados a un proceso de esterilización en autoclave de conservas me está asegurando bajar la carga bacteriana 12 reducciones decimales. Voy a bajar de 1, la probabilidad de encontrar ese microorganismo, a 10 a la menos 12, la probabilidad de encontrar ese microorganismo una vez que pasó por ese proceso de esterilización comercial. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, no nos olvidemos que este valor de F0 está definido siempre a 121 grados y a un Z, que tiene que ver con las características del microorganismo al cual yo lo estoy definiendo, de igual a un delta T de 10. Este valor de F0 es el valor de tal, es el valor, el tiempo que yo voy a estar afectando a esa temperatura de 121, que me representa la capacidad de un tratamiento térmico de reducir el número de microorganismos hasta un nivel aceptable, ¿sí?, en el producto final una vez que yo lo sometí a ese tratamiento, ¿sí? Yo, si estoy esterilizando una conserva y llegué a un nivel aceptable de contaminación de 10 a la menos 12, digo, bueno, acá el riesgo de producir una toxicoinfección alimentaria es realmente bajo, ¿sí? El valor F es el valor de tal, es el tiempo que yo voy a tener que someter mi
alimento a un tratamiento térmico, sí, para estar seguro de que puede llegar a tener una contaminación que yo voy a determinar que es un riesgo aceptable de encontrar en mi alimento. De acuerdo al tipo de alimento van a ser las deducciones decimales que yo voy a considerar aceptables en mi proceso de esterilización. Bien, entonces, en el caso de Clostridium botulinum, este valor F0 se considera que 1 minuto, ¿sí? Es un valor de F0 de 1. 2 minutos, un valor de F0 de 2. Y 3 minutos, un valor de F0 de 3. Por eso, el proceso de esterilización que me asegura la destrucción de la mayor proporción de Clostridium botulinum se dice que es un proceso de esterilización equivalente a una letalidad de 3 minutos. Estos 3 minutos es el que surge de la aplicación de esta fórmula. Y 3 minutos es un F0 porque por convección, por cada minuto, decimos que estamos ante la presencia de un valor F1, F2, F3. En el caso de un criterio de esterilización de disminuir la carga 2CD, el F es 2,52, lo redondeamos a 3 y estamos ante la presencia de un F0 igual a 3, un proceso de esterilización equivalente a una letalidad de 3 minutos cuando esterilizamos ese lote de alimentos a 121 grados durante 3 minutos, ¿sí? Vamos a disminuir la probabilidad de encontrar ese microorganismo cuando lo sometemos a esa temperatura de esterilización mayor a 100 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que a temperaturas cercanas a 100 grados, estas esporas también podrían sobrevivir. Bien, entonces, como dijimos, de acuerdo a la naturaleza del microorganismo y de acuerdo a las características del alimento, son la cantidad de reducciones decimales que yo voy a aplicar en mi proceso de esterilización. Si estamos en un enlatado que hay un riesgo de contener esporas de Clostridium botulinum, yo voy a someter a un calentamiento que me permita atravesar 12 reducciones decimales, ¿sí? En este tiempo de 2,3, primero voy a aplicar de 2,52, vamos a redondearlo a 3, si a 121 grados yo voy a someter durante un tiempo de 3 minutos, voy a atravesar una reducción decimal, voy a bajar el 90%. Como yo quiero este microorganismo potencialmente patógeno, voy a someter en mi proceso de esterilización 12 veces ese tiempo de reducción, esos 3 minutos, para reducir de la probabilidad de encontrar esta bacteria de 1 a 10 a la menos 12. ¿Se entiende? En el caso de productos cuyo pH es menor a 4,5 y en el caso que nosotros estemos en presencia de un alimento que queremos destruir bacterias termófilas y a pH mayores a 4,5, voy a aplicar un tratamiento térmico donde sean nada más que 3 reducciones decimales, porque voy a estar en presencia de microorganismos mucho más banales que en el caso de algún enlatado que tenga una probabilidad de encontrar Clostridium va fácilmente. Entonces voy a someter a menos tiempo total de esterilización a ese alimento. En el caso que sean productos que tengo pH mayores a 4,5, mi microorganismo diana va a ser el Clostridium sporógenes, que es es un microorganismo potencialmente menos patógeno. Entonces lo voy a someter menos tiempo a esa temperatura, lo voy a someter a menos reducciones decimales, ¿sí? Lo voy a someter a un tiempo igual a 5D. Si es 5D, yo voy a tener una destrucción bacteriana cercana a 99,999% de destrucción bacteriana, porque son 5D. En el caso de productos a base de frutas, mi microorganismo diana va a ser no encontrar o destruir
el Bisoclamis fulva. Entonces, las reducciones decimales que voy a aplicar van a ser de 6D. ¿Se comprende? Voy a pasar 6 veces por ese tiempo que me destruía el 90%. Con un primer ciclo voy a destruir el 90. Lo someto a otro intervalo igual, voy a destruir entonces el 99% de la concentración inicial. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. Y así voy aumentando el tiempo de reducciones decimales. Estoy repitiendo como que siempre lo mismo. Sí, profe, se entiende. Vamos a verlo acá a través de una tabla. Si yo partía de 1 millón de bacterias y apliqué un tiempo de reducción decimal, maté el 90%, maté 900.000. Me quedaron 100.000, ¿sí? O sea que maté el 90% de las bacterias que estaban presentes en ese alimento. 2 reducciones decimales, ¿sí? Volví a matar el 90% de esto que tengo acá. Maté 90.000, me quedaron 10.000. ¿Qué concentración final maté? Las 900.000 más las 90.000. O sea que maté 999.000 bacterias. El porcentaje de muerte en relación a este millón inicial es el 99%. Aplico otro tiempo, ¿sí? Otro ciclo de reducción decimal, voy a volver a matar de las que me quedaron el 90%. Entonces, si me quedaban 10.000, voy a matar 9.000 y me quedaron 1.000. Acá el porcentaje de muerte entonces ya subió a 99,9. En el caso de un alimento que es un enlatado, por convención, tengo que aplicar 12 reducciones decimales. ¿Para qué? Para que me queden vivos, ¿sí? O que la probabilidad de encontrar una lata con crecimiento de Clostridium botulinum sea de 0,00000000001 bacteria. Es decir, que yo maté en un proceso de esterilización en el cual apliqué 12 reducciones decimales, ¿sí? Mi porcentaje de muerte va a ser de 99,999999999, sí, me faltan 5 9 más. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Lo mismo que venía diciendo, pero viéndolo en una tabla. Sí, profe. Sí, como que ahora se comprendió mejor. Bueno, bárbaro. Entonces, mi proceso de esterilización va a estar definido. Proceso de esterilización, mi tratamiento térmico, para aumentar el tiempo de conservación, aumentar la vida útil de mi alimento, va a estar definido por las características de mi alimento, por el microorganismo, que yo considero que es el que va a ser como mi vara, tengo que eliminar porque lo puedo encontrar en mi alimento y tengo que asegurarme que la probabilidad de encontrarlo sea realmente baja, ¿sí? La probabilidad tiene que ser tan baja y va a estar determinada por la cantidad de veces que voy a aplicar ese calor en ese intervalo de tiempo, que es lo que va a hacer, que es lo que me va a estar definiendo una reducción decimal, sabiendo que una reducción decimal me va a estar indicando la muerte del 90% de las bacterias iniciales que están presentes en mi alimento. ¿Bien? ¿Se comprendió esto? Sí, profe. Sí, Sí. Bien, ¿qué hicimos? Ver los métodos de conservación, recordando cuáles eran esas barreras que los microorganismos no pueden flanquear, no pueden pasar, y así asegurarnos una menor concentración inicial para que ellos se mantengan más tiempo también en ese estado de latencia, y incorporamos cuando estudiamos la cinética de destrucción bacteriana, incorporamos un concepto más, que es este valor de D aplicado al calor letal, que tengo que aplicar a un proceso de esterilización para justamente matar esos microorganismos que considero potencialmente más riesgosos para la salud del consumidor.
Bien, ¿llegamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Sí, profe. Igual hay un videíto también, les vuelvo a decir lo mismo, en el video están resumidos las ideas más importantes del libro. Yo les leo aquellos conceptos que me parecen más importantes en los cuales tiene que ser foco. Se los voy a subir. Bueno, es como muy rudimentario en cuanto al color y todo eso. Sepan disculpar, pero no lo vean. Ustedes escúchenlo, tengan paciencia, porque va a estar transmitiendo en realidad lo que justamente yo quiero que les quede de cada una de las clases de conservación de alimentos. Ahora, en esta primera etapa, vimos hasta métodos de conservación aplicando temperatura de esterilización, y la clase que viene vamos a sumar lo que tiene que ver con conservantes, temperaturas de refrigeración, algunos conceptos de irradiación, pero bueno, todos estos, el resto de los métodos de conservación que mencionamos al principio de la clase. Bien, entonces vamos a ver si los anoté a todos. Profe, Viviana puso que se le cortó la luz y se le desconectó. Se ponga ausente, por favor. No, bien, pero yo la había anotado. ¿Cuántos somos? Lorena Valdés. Profe, yo no sé si ahí me figura el apellido, me figura solo Lorena en la pantalla. No, Lorena Sabino. Ah, figura. Bien. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Estamos todos y todas.